Bien Común, el podcast del Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay, julio 2022. Amigas, amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del Bien Común, el podcast del Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay. Soy Bruno Rodríguez y hoy vamos a estar charlando, tratando el tema de los personajes del rito escocés antiguo y aceptado. Quien nos acompaña hoy para tratar este tema es Elvio Laxalte Terra, quien es el soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República Oriental del Uruguay. Elvio, gracias por compartir este espacio con nosotros. ¿Cómo está? Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación a hablar sobre un tema que en lo particular me apasiona bastante, que es el tema de los personajes del rito escocés antiguo y aceptado. Bueno, Elvio, comenzamos con la primera pregunta sobre los personajes del rito escocés antiguo y aceptado. Al caballero Michel de Ramsay se le menciona muchas veces como el padre espiritual del rito escocés antiguo y aceptado. ¿Esto es así? Y si es así, ¿por qué? Bien, es una pregunta interesante, pero que necesita algunos previos. El previo esencial es cuál es la relación entre un rito y las personas. Porque cuando uno habla de un rito, a veces uno tiene la idea de que un rito es algo que está ahí presente y que está por los siglos de los siglos y que uno lo practica, lo conoce, lo ve, lo estudia, etcétera, pero que finalmente es algo más o menos inmutable. Aquí hay que entender algo que es bien importante. Muchas veces el debate está, ¿qué es lo que hace un rito? ¿Está el rito primero, las personas después, o están las personas primero, o los ritos después? Y yo diría que un rito es esencialmente una construcción. ¿Qué es un rito? Un rito es un sistema de trabajo, es un mecanismo por el cual un determinado grupo de gente se reúne a través de determinadas pautas que a su vez transmiten determinados valores. En masonería eso es particularmente así. El rito regula la vida de los masones, les da pautas de trabajo, les da una sincronización en sus trabajos y al mismo tiempo canalizan cada uno de ellos, porque hay muchísimos ritos, canalizan determinados tipos de valores. A su vez, no siempre los ritos existieron como ahora se los conoce. Allí en el camino hubo obras de masones, de personas que influenciaron de manera notoria ese trabajo de los masones y se fue incorporando paulatinamente al trámite general, digamos así, del funcionamiento masónico. Por esta razón, no podemos separar lo que son los ritos de lo que son las personas y particularmente algunos personajes relevantes que han hecho de esto un sistema muy fuerte. Entonces, explicado esto que me parecía bien importante, tenemos que arrancar entonces en lo siguiente. La masonería es una institución bastante antigua que tiene sus fuentes o toma sus elementos centrales de los antiguos gremios de los constructores medievales, que se puede incluso retrotraer hasta los colegios romanos en la época del Imperio Romano, fundamentalmente los colegios de constructores que habían alrededor del lago de Como en el norte de Italia. Pero bueno, esencialmente es una herencia de los constructores medievales, de constructores de catedrales, de puentes, de castillos, etcétera, de la época medieval. En el año 1717 en Londres ocurre un tema fundamental que es que la aceptación prácticamente masiva en aquel momento, ya de masones que eran aceptados, que no eran trabajadores de la construcción, ya no era construir con piedras puentes, castillos o catedrales, sino ya construir un nuevo tipo de convivencia social a través de la tolerancia, a través del diálogo, a través de la comprensión mutua y abriendo las puertas a la democracia. Y la masonería se enganchó abiertamente en este proceso. Y a partir de allí, en 1717, prácticamente, particularmente el 24 de junio de ese año, se reúnen 4 logias en Londres, es un tema bien conocido, y se da el puntapié inicial a lo que es la masonería moderna que viene hasta el día de hoy.
Una masonería que ya no se dedica a la construcción, fundamentalmente, como decía, de castillos o de catedrales, sino que se dedica a la construcción del hombre y a la construcción de la sociedad. Construir el ser humano, un ser humano mejor, un ser humano para la época moderna y una sociedad nueva. Construir ciudadanos, construir democracia. Eso fue, en síntesis, lo que pasó allí en 1717. Ahora bien, ¿allí había un rito? No, allí no había un rito. Allí había lo que se llamaba un régimen de trabajo masónico. Es decir, los masones se reunían, conversaban, el tema era reunir lo que está disperso, el tema era reunir gente que no se reuniría habitualmente con ideales comunes, y se banqueteaba, se conversaba, etcétera. No había un rito particularmente, había un régimen de trabajo que era muy sencillo, en donde se abría la sesión, se leía el acta de la sesión anterior, etcétera, y luego se abrían los debates, y no mucho más que eso. Era un poco más ceremonial cuando ingresaban nuevos miembros. Y eso se prolongó durante varios años. ¿Cuál es el mérito de Michel de Rancé? El mérito de Michel de Rancé fue unir esta tradición que venía de la masonería anterior con nuevos elementos. Esto se da particularmente en la noche del 26 de diciembre de 1736, cuando como orador de la Gran Logia de Masones de París, Michel de Rancé lee un discurso, fundamentalmente en dirección a nuevos miembros que venían de ingresar. Y allí hace unos aportes importantes e innovadores que anteriormente no estaban presentes en la vida masónica. En primer lugar, unió la francmasonería del oficio, lo que veíamos recién, esa tradición medieval de los constructores, con la tradición caballeresca. Y esto es absolutamente innovador. ¿Por qué? Porque al unir con la tradición caballeresca, está uniendo a esa construcción personal y social, estaba uniendo una serie de valores como la épica, la calidad del servicio a los demás, la humildad, la causa por los sectores débiles, etcétera. Es decir, todo lo que tenía que ver con, digamos, los valores caballerescos. Esta fue una primera cosa importante cuando en ese discurso Michel de Rancé habló de nuestros ancestros los cruzados, es decir, estaba haciendo una referencia claramente a la caballería y más tarde eso se amplió a la presencia de los templarios y su relación con la masonería. El segundo elemento importante que Michel de Rancé en este discurso plantea es el tema de que la construcción, algo que ya venía de la masonería anterior, le agrega lo siguiente: la construcción implica una lucha. Y decía claramente que los masones de la actualidad, es decir, de aquel 1736, como los israelitas cuando construían el segundo templo, trabajaban con una cuchara de albañil en una mano y el cemento para construir, y en la otra mano tenían la espada y el escudo para combatir, para defenderse. Entonces unió de golpe la construcción con el combate. Y esto es coherente con esa tradición caballeresca que Michel de Rancé, de cierta manera, implantó o introdujo en la masonería. Y el tercer elemento bien importante que también Michel de Rancé introduce en este discurso y que es innovador también, es que la construcción del ser humano, de un ser humano nuevo, para una sociedad nueva, se hacía a escala universal y llamaba a unir los corazones y los valores para construir una república universal. Y esto tiene también un carácter absolutamente innovador, porque la masonería de alguna manera, si bien tenía ese carácter ya un poco transnacional en la medida de que los gremios de constructores existían un poco por todos los rincones fundamentalmente europeos, aquí le da un carácter explícitamente de construcción de una república universal, no de una monarquía universal, no de un régimen oligárquico universal, sino de una república, con todo lo que esto significa desde el punto de vista conceptual. Entonces estamos frente claramente a una innovación que dio las pautas, que dio el entorno, que creó el contexto para la aparición del rito escocés antiguo aceptado como de alguna forma hoy día lo conocemos. ¿Y qué rol jugó Federico II de Prusia? Bien, es también muy interesante la pregunta, porque cuando nosotros hablamos hoy día del rito escocés antiguo y aceptado, hay todavía una tradición
que vincula el rito escocés antiguo y aceptado con justamente Federico II de Prusia. Ahora bien, aquí hay algunas confusiones históricas que simplemente las voy a tocar un poquito por arriba nada más, porque hay demasiado detalle para una entrevista corta como esta, pero decir lo siguiente, posiblemente aquí haya habido una confusión bastante importante, porque la única vez que se menciona lo de Federico II como o teniendo una actuación en el rito, en la creación del rito escocés antiguo aceptado, se debe al hermano Frederic Dalchó, que era el lugarteniente comendador del primer Supremo Consejo que se creó en el mundo, que fue en 1801 en Charleston. Este discurso del hermano Dalchó es del año 1802, donde menciona el rol de Federico II de Prusia, pero no hay ningún documento que le dé un rol a Federico II en la creación del rito escocés. Posiblemente se deba a esta confusión que luego Federico II de Prusia quedó incorporado. Decir, sin embargo, lo siguiente, Federico II de Prusia fue un rey muy importante, porque fue de los que se llamaban los ilustrados. Fue alguien que introdujo la educación, que introdujo unos sistemas que se tenía en cuenta al pueblo alemán para la toma de decisiones, introdujo la cultura en Alemania, desarrolló la educación y desarrolló la producción. Resolvió el problema agrario, introduciendo nuevos cultivos y distribuyendo tierra entre los campesinos. Fue un rey realmente muy progresista para la época. Sin embargo, la asamblea fundacional del rito escocés antiguo aceptado se pone una fecha que es el 31 de mayo de 1801. De ninguna manera Federico II hubiera podido hacer esto porque él murió apenas después, el 17 de agosto de 1786, 2 meses y medio después, y estaba ya gravemente enfermo, o sea, no, de ninguna manera, y además murió lejos de Berlín, en su residencia de Sanssouci, y se supone que esta asamblea fue en Berlín, asamblea de la cual no se tiene ningún detalle verídico. Por lo tanto, si bien Federico II fue un gran masón y fue muy progresista para su pueblo y aportó al desarrollo de la masonía en Alemania, de ninguna manera puede haber tenido un rol importante en la creación del rito escocés antiguo aceptado. En la historia de la masonería y en particular del rito escocés antiguo aceptado, se menciona a Etienne Morin como una figura importante. ¿Esto es cierto? Bien, hablamos hace un rato del rito. Retomo el tema del rito porque para poder entender el rito y poder entender a sus personajes hay que hacer una imbricación de ambas cosas. El rito escocés antiguo sacerdote tiene algunas características que son importantes señalarlas. Primero, es un rito que tiene universal. Si bien no es el más numeroso en el mundo, posiblemente el más numeroso sea el rito de York de la masonería anglosajona, sin embargo es el más difundido en el mundo. No hay lugar en el mundo que exista masonería donde no exista o no haya masones del rito escocés antiguo aceptado. Y eso entonces es un elemento que le da una gran universalidad a este rito. Un segundo elemento importante para comprender el rito escocés antiguo aceptado es su carácter nómade. Por eso es universal. Y cuando digo carácter nómade, es bien interesante entenderlo porque ha tenido una difusión basada exactamente en la capacidad de nomadismo de sus integrantes. Es decir, la gente del rito escocés ha llevado el rito escocés a todos los rincones del mundo a través de viajes, a través de una presencia militante muy fuerte. Y es interesante también entender el significado de nómada, porque nómada tiene diríamos, un origen de palabra que tiene una importancia certera. Por ejemplo, está compuesta de dos palabras, de nom y de oda. Oda quiere decir camino y nom se refiere exactamente a el estudio de ese camino, el ir hacia ese camino. Es decir, que en los valores del rito escocés antiguo aceptado está en el ir hacia el otro, el de trasladarse, el de no quedarse estático en un solo lugar. Y esto está claramente definido en las propias características del rito. ¿Por qué? Y ahí entramos en el tema de la pregunta con Etienne Morin. ¿Por qué? ¿Cómo se origina el rito? Dijimos Michel de Rancé, pero
se origina esencialmente en una característica de algunos masones que se empezó a conocer que se llamaba los maestros escocistas o el Scott Master. ¿Y qué característica tenían estos masones Scott Master? Que pretendían que la masonería fuera muy rigurosa en su funcionamiento, que fuera muy rigurosa en sus valores y de darle una calidad mayor a la que tenía en su época. Y para ello se basaba en gran parte en el discurso de Michel de Rancé. Entonces, estos maestros escoceses empezaron a tomar una actitud fuerte en las logias de cambio al interior de las logias, es decir, transformación al interior de las logias en un sentido de mayor rigurosidad en relación a los ideales y valores que la masonería difundía y canalizaba. Entonces, uno de estos Scott Master fue justamente Etienne Morin, que hablábamos, que era el de la pregunta. ¿Por qué? Porque Etienne Morin es un militante masónico, podríamos decir, fuerte, que en la zona de Burdeos, o Bordeaux en francés, trabajó mucho para unificar diferentes tendencias que habían, que de alguna forma todas se referían a Michel de Rancé y a su discurso. Y de esa manera se fue instituyendo una especie de unidad masónica ritual en donde se iba poniendo en claro o se iba cada vez identificando más a estas tendencias como ritos escoceses. Y ocurre un hecho bien importante. En el año 1763, los masones, en la Gran Logia de Masones de París, le entrega a Etienne Morin una patente, es decir, un permiso, para fundar logias en todos los rincones del universo. Y decía logias de perfección en todos los rincones del universo. Y eso porque en ese momento Etienne Morin está por comenzar un largo viaje que lo iba a llevar a Santo Domingo, en el Caribe, que en aquel momento era colonia francesa. Y ocurre un hecho muy singular. Etienne Morin se embarca para Santo Domingo. Acordémonos las contradicciones que había y conflictos entre Inglaterra y Francia. El barco de Etienne Morin es prisionero de los ingleses y Etienne Morin termina en Inglaterra durante 2 años en una situación de semi-libertad, semi-prisión, pero que estuvo retenido en Inglaterra. La presencia de espíritu de Etienne Morin fue de salvar todos los rituales que llevaba con él, manuscritos, y los mantuvo durante todo ese tiempo hasta que 2 años después le dejan proseguir su viaje, va a Jamaica, allí conoce a Henry Franken, un masón de origen inglés, y luego sigue su viaje a Santo Domingo. De esa amistad van a suceder algunas cosas. Una, la institucionalización del rito de perfección en 25 grados, que Etienne Morin llevaba. Todos estos grados le da una formación, le da una coherencia, y lo comienzan a trabajar en Santo Domingo. Pero a su vez, a su amigo Franken de Jamaica lo nombra gran inspector general y Franken se encarga de difundir este rito en Jamaica. Y es bien interesante lo que ocurre. ¿Por qué? Porque Etienne Morin muere en 1771. Pero Henry Franken, que murió en 1795, de Jamaica lleva el rito de perfección, primero los traduce al inglés, porque todo lo que tenía Etienne Morin estaba en francés, lo traduce al inglés y lo lleva a Estados Unidos. Y en Estados Unidos lo propaga en el sur, en la zona de Charleston principalmente, y allí empieza a tomar carne este rito de perfección de 25 grados que llevó de Burdeos a Santo Domingo, pasando por Inglaterra y Jamaica, a el Caribe, Etienne Morin, y luego de muerto Etienne Morin, Franken se ocupa de difundirlo en el sur de los Estados Unidos. Entonces, aquí donde nosotros vemos la interacción fuerte entre los ritos y las personas. Si Etienne Morin y Henry Franken no se hubieran conocido, si Etienne Morin no hubiera tenido el enorme y titánico trabajo de llevarse todos los ritos escoceses que existían en Francia hacia 1760, llevárselos y ordenarlos y darles una coherencia. Si Franken, a su vez, no hubiera proseguido este trabajo y haberlo llevado a Estados Unidos, donde lo difundió, el rito escocés antiguo aceptado como lo conocemos hoy no existiría. Entonces, ahí es donde yo digo que los personajes
¿Qué es lo que crea? ¿Son el rito que crean los personajes que crean el rito, o es la interacción entre estas dos singularidades lo que posibilita que un rito masónico, del más popular en el mundo seguramente hoy, como el rito escocés antiguo y aceptado, tenga la presencia tan importante que tiene hoy día? Entonces, hablar de Tien Morin, hablar de nomadismo, hablar de universalismo, hablar de cosmopolitismo, que son características del rito escocés antiguo aceptado, claramente tiene que ver con estas prácticas de estos héroes, sin lugar a dudas, héroes masónicos. Y pasando ahora a hablar un poco sobre nuestro país. Leandro Gómez fue grado 33 del rito escocés antiguo aceptado. Y si no estoy mal informado, fue percursor de la primera escuela laica del país, antes de la reforma bareliana, ¿no? Como todos sabemos. ¿Qué puede decirnos al respecto de esto? Sí, efectivamente, Leandro Gómez fue, bueno, no voy a hablar de la parte militar, la defensa de Paysandú, la defensa de los ideales patrios, bueno, que eso es ampliamente conocido, pero es menos conocido, pero también un poco es que Leandro Gómez fue un masón muy importante, muy dedicado a la causa masónica en nuestro país y que llegó al grado 33 justamente del rito escocés antiguo aceptado. Y se vio implicado en un tema que dio pie, que dio pauta a la laicidad. Porque, ¿qué pasó? En la época, en su momento, 1861, 62 por allí, ocurrió que muere un masón en la ciudad de San José, el señor Jacobson, y tiene dificultad porque el cura Madruga de la ciudad no quiere enterrarlo por el hecho de ser masón, a pesar de que era católico. Pero como también era masón, el cura, que en aquel momento estaba los jesuitas un poco teniendo la impronta religiosa católica en nuestro país, no quiso enterrar. Lo trajeron entonces a Montevideo, tampoco aquí quisieron enterrarlo, y eso hizo que el gobierno de Berro finalmente municipalizara los cementerios en todo el país. Ese fue un primer acto en donde se tomó, el Estado tomó el control de un organismo que estaba dirigido por la iglesia, como eran los cementerios. Este fue los hechos más o menos históricos. Pero ¿qué sucede? En la ciudad de San José la situación quedó muy confusa y muy complicada con este tema, y realmente había una especie de alerta pública. Había grandes dificultades de convivencia a partir de estos hechos en la ciudad de San José. Y en aquel momento, Leandro Gómez fue masón destacado a San José para ayudar a los masones de aquella ciudad a reorganizarse, a encontrar nuevamente los caminos de la serenidad, a encontrar los caminos de la inserción social masónica sin conflictos con otros sectores sociales, porque obviamente había que curar las heridas que había causado la Iglesia Católica a partir de este hecho de no haber querido enterrar a un masón como fue el señor Jacobson. Y allí Leandro Gómez toma claramente contacto con una realidad, que es la realidad de cómo el dogma, cuando penetra en los asuntos públicos, comete errores de discriminación muy importantes, como este que la Iglesia, al controlar los cementerios, de no querer enterrar a un ciudadano que se murió por el hecho de no ser enteramente sometido a las leyes del catolicismo. Esto repercutió muy fuertemente en Leandro Gómez y en otros masones de la época, y fue la razón por la cual, cuando Leandro Gómez fue encargado militar de toda la zona del litoral y se estableció en Salto, allí, junto con los masones salteños, crearon una escuela para niños pobres y para hijos de masones, que se llamaba Escuela justamente Maestro Irán, la Escuela Irán, y en esa escuela, por primera vez en el país, y eso en los años antes incluso antes de la reforma varellana, en los años 64-65 del siglo XIX, allí en esa escuela Maestro Irán, en la ciudad de Salto, escuela que existe hasta hoy, se impartió una enseñanza laica, es decir, fuera de la religión. Entonces, allí tiene la importancia, más allá de otros hechos masónicos y naturalmente públicos de Leandro Gómez, la importancia que Leandro Gómez le atribuyó a la laicidad en la práctica de la escuela Maestro Irán a partir de su propia experiencia con lo sucedido en San José y la discriminación católica hacia los masones. Vienen de cumplirse 140 años, ahora el pasado 2 de julio, del pasaje a la inmortalidad de José Garibaldi, quien fue iniciado en masonería en una logia del Gran Oriente de Francia en Montevideo y posteriormente en Italia fue elevado al grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado
sin perjuicio de haber también jugado un rol importante en el rito egipcio de Memphis Mizraim. Sobre esto, ¿cuál fue el papel desempeñado por José Garibaldi en el rito escocés antiguo y aceptado? Bien, de Garibaldi se puede hablar muchísimo, porque es un personaje multifacético y realmente increíble en la cantidad de historias que en las cuales se vio trabajando en ello y todas ligadas de una forma u otra a una lucha por la libertad. Pero específicamente, y para no abundar en otros temas, Garibaldi, que fue, como usted bien dijo, fue iniciado en Montevideo, cuando regresó a Italia, a su patria, y empezó a luchar por la unificación, él fue avanzando también masónicamente y llegó a tener el grado 33, que es el grado mayor del rito escocés antiguo aceptado, ¿no? Que justamente está dividido en 33 grados. El grado 33 es el grado máximo de este rito. Pero no solamente se quedó allí, sino que también llegó a ser soberano gran comendador del Supremo Consejo de Palermo. Recordemos que Italia estaba dividida en aquella época por lo menos en tres partes importantes, el norte, el medio que estaba controlado por la Iglesia, el sur que estaba controlado por los Borbones españoles, y el norte por los austríacos. O sea, Italia estaba muy dividida en aquella época, y en la parte del sur, que fue donde tuvo mucha actuación Garibaldi, hubo en la ciudad de Palermo un Supremo Consejo, del cual Garibaldi fue su soberano gran comendador, es decir, presidente de este organismo. Y esto tiene un gran interés por lo siguiente. El 15 de mayo de 1864, justamente, envía una carta a todos sus compañeros, sus hermanos del Supremo Consejo, en donde señala una serie de pautas para la unidad de los masones escocistas italianos de las tres regiones para poder combatir juntos por la unidad italiana. Pero lo interesante, más allá de lo histórico que tenga esto, lo interesante es el punto 4 de esta carta, que indica lo siguiente. Se crearán logias de mujeres con el fin de facilitar cada vez más nuestro trabajo, confiriéndoles a estas logias el Supremo Consejo Gran Oriente de Italia con residencia temporal en Palermo. Es decir, mandata al Supremo Consejo, que en aquella época se llamaba Supremo Consejo Grandes Orientes, con sede en Palermo, lo mandata a crear logias de mujeres o iniciar mujeres. Y tan es así que apenas 10 días después, el 25 de mayo de 1864, el propio Garibaldi inicia a su hija Teresita Garibaldi, dando el ejemplo de que había que avanzar en este terreno. Inicia a Teresita e inicia a Lucia Candia, esposa de su compañero, grado 33 también, Paolo de Michelis, en el Supremo Consejo de Palermo. Es decir, que Garibaldi, además de todo el trabajo masónico por la unidad de la masonería italiana para poder luchar por la unidad italiana, fue preclaro en el concepto de que había que iniciar a hermanas masonas para trabajar junto con los hermanos masones hombres en las tareas que la masonería se daba. Y lo hizo de manera, dando el ejemplo, iniciando a su propia hija Teresita, que hay una logia en nuestro país, en la ciudad de Paysandú, que se llama justamente Teresita Garibaldi, en honor a la iniciación de esta hermana masona y en honor a su padre, grado 33 de la masonería, que tomó la iniciativa de iniciar a hermanas en aquel momento en Italia. Creo que este ha sido un gran aporte de Garibaldi, tiene muchos otros, como fue señalado, la unificación de los ritos de Memphis y Mizraim, pero como soberano gran comendador del rito escocés antiguo aceptado, fue la iniciativa de iniciar hermanas masonas tan temprano como en 1864. Un personaje también muy interesante y polifacético fue Albert Pike, quien fue también grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. Y sobre él, ¿qué puede decirnos? Voy a decir poco porque tendría que relatar, para poder entender el rol de Albert Pike en Estados Unidos, tendría que relatar la situación de la masonería norteamericana en la época de Pike, la masonería norteamericana fue muy importante, protagonizó toda la independencia norteamericana, los principales masones independentistas como Washington, como Hamilton y otros fueron todos masones. Pero la masonería entró a partir del 1810 aproximadamente, a través de hechos históricos que es largo de relatar, entró en un proceso muy complicado
de cierto declive y donde las iglesias, fundamentalmente las iglesias bautistas, la combatían muchísimo y fue muy complicado ese periodo para la masonería. Albert Pike lo que hizo fue reconstruir la masonería norteamericana en buena parte a través de su trabajo de alrededor de 25 años al frente del rito escocés antiguo aceptado en aquel país, dio un gran balón de oxígeno a la masonería norteamericana y la adaptó y la salvó de alguna forma de la situación social en la cual estaba viviendo. Esto hizo que las características de Pike fueran muy particulares y muy norteamericanas y muy respuesta a lo que sucedía en la época. Por eso que el pensamiento masónico de Pike es muy esotérico, es muy vinculado a la religión y se separa sustancialmente de todo tema que tenga que ver con incidencia social y lo canaliza hacia la caridad. Y esto porque respondía a situaciones muy concretas norteamericanas de la época en donde la masonería estaba corriendo peligro grave de extinción prácticamente, esa es la palabra más exacta, porque estaba siendo muy combatida por las iglesias protestantes norteamericanas y había que de alguna manera salvar la situación y para ello tenía que ponerle, como diríamos popularmente, agua al vino, es decir, hacer una masonería muy adaptada al espíritu religioso de la época, con muy poca participación social y fundamentalmente dedicada a la beneficencia. Tan difícil era la situación de la masonería en aquella época que hasta se había creado un partido antimasón, partido político antimasón. O sea que fue muy complicada y a través de todo ese trabajo de Albert Pike logró que la masonería se mantuviera, incluso creciera y se desarrollara a ser una masonería muy potente más tarde en el fines del siglo XIX y siglo XX, pero a través de esa característica particular que hizo que la masonería norteamericana no se diferenciara de alguna otra institución de servicio social. O sea que se dedicara muy al esoterismo, se dedicara a los estudios bíblicos, etcétera. De esa manera logró hacer la supervivencia de la masonería norteamericana, ¿no? Pero es un hecho único, y que luego, bueno, tuvo su difusión un poco en el mundo también. Esta vertiente masónica hoy sigue existiendo, es la que existe en la masonería norteamericana esencialmente, en la masonería anglosajona esencialmente, pero muy alejada de los temas sociales y de los temas públicos. Entonces, eso también ha tenido sus complicaciones en el tiempo. Y Elvio, para ya ir finalizando, ¿algún otro personaje que desee mencionar? Habría muchísimos, pero voy a mencionar dos. Uno es un personaje y otro no. Voy a empezar por el personaje. En realidad voy a empezar, voy a trabajar, a hablar de dos personajes. Uno es el conde Augusto de Grasse-Tilly. Y esto es importante, ¿por qué? Porque anteriormente habíamos hablado de la influencia de Morin y de Franken en el sur de Estados Unidos, pero lo dejamos allí como puntos suspensivos. Lo que tenemos que decir es que el pensamiento escocista difundido a través del rito de perfección en 25 grados que llevó Morin y Franken a Estados Unidos, luego se perfeccionó y se completó en un sistema de 33 grados, que es el que conocemos actualmente. Y entonces, allí sucedió un fenómeno bien particular y es que se crea el primer Supremo Consejo del rito escocés antiguo aceptado en el mundo en Charleston, Estados Unidos. Y en ese Supremo Consejo habían dos franceses que a su vez habían estado en Santo Domingo anteriormente y habían sido y tomado contacto y habían trabajado el rito de perfección de Etienne Morin en Santo Domingo, donde fue originalmente Etienne Morin, y a partir de donde desarrolló el rito de perfección de 25 grados de los ritos escoceses. Entonces, a partir de una revuelta que hubo antiesclavista en Santo Domingo, Augusto de Grasse-Tilly y su suegro, el señor de la Hogue, ambos huyen a Charleston y allí se unen a los masones o a la masonería que ellos practicaban en Santo Domingo, que es la de las logias de perfección.
que había popularizado Morena Frankel en el sur de Estados Unidos. Y cuando se forma el primer Supremo Consejo de grado 33 en Carolina del Sur, estaba Grasset-Tigy y De la Hogue. Esto podría quedar ahí si no tuviera unas consecuencias mucho más importantes. ¿Por qué? Porque Grasset-Tigy y De la Hogue vuelven en 1804 a Francia. Y allí hacen el concordato con el Gran Oriente de Francia y se funda en Francia en 1804. En diciembre de ese año se funda el segundo Supremo Consejo Masónico del mundo, que es el Supremo Consejo del Gran Oriente de Francia, existente hasta hoy, y es el que incluso ha dado las cartas patentes a nuestro Supremo Consejo acá en Uruguay. Entonces, fijémonos lo importante de estos eventos. Grasset-Tigy, además, tengo que señalar, en 1805 funda el Supremo Consejo de Italia, en 1811 el Supremo Consejo de España, cumple un rol bien importante, Grasset-Tigy, trayendo el rito escocés de 33 grados a Francia de nuevo. ¿Por qué digo de nuevo? Porque fijémonos, y esto es cuando hablábamos de nomadismo, fijémonos a lo largo de la historia. ¿Qué pasó? Ramsay da su discurso en 1736. Y a partir de ahí hay un desarrollo del escocismo anárquico, caótico. Aparecen expresiones escocistas por diferentes lados. Etienne Morin, en 1763, junta todo eso, lleva una patente y se va, pasando por Inglaterra primero, se va a Santo Domingo y a Jamaica. De Santo Domingo y Jamaica, ese sistema de escocista ya coherente de 25 grados pasa al sur de Estados Unidos. En Estados Unidos se conforma el sistema de 33 grados y se forma el primer Supremo Consejo, y a partir de Grasset-Tigy y De la Hogue, ese sistema escocista que había nacido en Francia en los años 1700, entre los años 1740 y 1760, vuelve a Francia en 1800 para conformarse como Supremo Consejo de grado 33. Es decir, da todo un periplo transatlántico que naturalmente fue un periplo de ideas, fue un periplo de intercambio, fue un periplo de gente que iba y que venía, y finalmente se conforma en 1804 en el Gran Oriente de Francia. Entonces, fijémonos justamente los personajes y los ritos, la urdimbre que se va creando y esa universalidad en la práctica, ese nomadismo en la práctica, que es lo que ha hecho que este rito escocés antiguo aceptado tuviera como característica primordial. Ahora bien, dije dos personajes. Ahora voy a tratar de otro personaje, pero es un personaje colectivo. ¿Cómo es que el rito escocés se difunde esencialmente en los Estados Unidos, pero también en otros lugares? A partir de personajes anónimos, pero que se les conoce históricamente como los caballeros itinerantes. Y bien, y sobre todo en Estados Unidos, porque ahí es ahí la influencia protestante. Sabemos que los protestantes tienen los misioneros que salen con la Biblia bajo el brazo a recorrer casa por casa, ¿no? Bueno, los masones hicieron casi lo mismo, pero con la masonería, con el rito escocés. Entonces, en esa época, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cantidad de masones escocistas se expandieron por todos los Estados Unidos divulgando el rito escocés. Iban con los rituales abajo el brazo, con las patentes abajo el brazo, e iban dejando masones escocitas por todos los Estados Unidos. Razón por la cual el rito escocés en Estados Unidos fue y sigue siendo muy potente, tiene una gran presencia, y a su vez luego lo hicieron con México, que también tiene una gran influencia, y pasó a los países, nuevamente a los países sajones y nórdicos en Europa, a partir del mismo mecanismo. O sea que tenemos un personaje colectivo que se le llaman los caballeros itinerantes, que cumplieron un enorme rol viajando, haciendo masones y difundiendo el rito escocés antiguo aceptado, que además lo difundieron por el mundo fundamentalmente a través de los intercambios militares que también habían en esas épocas. O sea que ahí tenemos ahora un personaje colectivo y un personaje como Grasset-Tigy, que cumplió el rol de llevar ese sistema nuevamente a Estados Unidos. Pero yo voy a hablar, para terminar, de un último personaje que para nosotros es muy importante. Y se trata de alguien que nació aquí en nuestro país y se llama Hipólito José da Costa.
en realidad su nombre completo es Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça. Es un portugués, pero ese portugués nació en el 13 de agosto de 1774 en Colonia, en la colonia de Sacramento, que en aquella época era un enclave militar portugués. Acordémonos que estaban las diferencias entre España y Portugal sobre el control de este territorio, porque por aquí pasaba la línea, la marca de la división de Tordesillas, que se había creado cuando Portugal y España se repartieron el mundo, pero eran fronteras difusas porque los mapas eran difusos en la época. Entonces, nuestro territorio fue primero ocupado por los portugueses para estar frente a Buenos Aires, que era la cabeza española en esta zona, y luego cambió de manos varias veces. En la última vez que tuvieron los portugueses, antes de retirarse definitivamente, allí nació Hipólito José da Costa. Hipólito José da Costa, cuando se retira a Portugal, tendría 8 años aproximadamente, se va a la ciudad de Pelotas, en Río Grande del Sur, donde vivía su familia, y allí un tío que era cura ve las potencialidades de Hipólito y lo manda a Portugal a educarse. Allí Hipólito, ya adolescente, entra en la Universidad de Coimbra, que era una de las más prestigiosas universidades del mundo en aquel momento. Allí se recibe, tiene cursos de Derecho, cursos de Filosofía, cursos de Ciencias, y cuando sale, el Reino de Portugal lo envía en una misión diplomática a Estados Unidos, con dos objetivos. Uno, estudiar por qué el dinamismo económico que había en Estados Unidos en aquella época, recién independizado. Y segundo, ir a México a ver si podía, y esta era una misión secreta, podía robarle la chinchilla, que era un insecto, a partir del cual los españoles en gran secreto producían la tinta roja para los textiles, que tenían una gran fama, los textiles mexicanos, españoles de la época, tenían una gran fama y eran un elemento económico muy importante. Y se debía en gran parte a las tinturas que tenían, una de las cuales, la tintura roja, era producida por un insecto, una chinchilla. Entonces, Hipólito José tenía como misión ir a robar la chinchilla para que los portugueses pudieran desarrollar esta tintura para sus propios textiles. Y de hecho lo hicieron. Llevaron la chinchilla a Brasil, pero la chinchilla no se adaptó, por lo tanto no pudieron utilizarla industrialmente. Pero esa fue la misión que tenía Hipólito José. Pasó 2 años en Estados Unidos. Y en esos 2 años conoció personajes muy importantes, masones importantes como Jefferson y otros. Y pasó por Filadelfia. Y ahí podemos decir que le cambió la vida, porque en Filadelfia lo iniciaron masón. Conclusión, lo iniciaron masón en el año 1801. Conclusión, en 1802, Hipólito José da Costa vuelve de su misión diplomática a Portugal y allí le dan la dirección de lo que vendría a ser la imprenta oficial, que era el organismo, los archivos oficiales, etcétera, etcétera. Y en ese momento, la Inquisición descubre que era masón y lo aprisiona, está aprisionado hasta 1805, donde huye y termina en Inglaterra. Este fue un personaje muy importante porque Inglaterra crea el primer periódico brasilero independentista que se llamaba El Correo Brasiliense o Almacén de ideas, como le llamaban en la época, almacén literario, y durante muchos años introduce clandestinamente en Brasil este periódico que era independentista de Portugal y republicano y liberal. Eso lo hace desde Inglaterra. Por lo tanto, Hipólito José da Costa es considerado hoy día en Brasil el patriarca de la prensa brasilera, tiene un museo en Brasilia y el presidente Enrique Cardoso lo trajo sus restos del año 1999, 98, 99, por allí, trajo sus restos de Inglaterra y lo depositó en un panteón en Brasilia como el patriarca de la prensa brasilera. Ese personaje, del cual podría hablar un par de horas más, nació aquí en Colonia del Sacramento. De hecho, hay un taller masónico allí en Colonia del Sacramento que lleva su nombre. Pero, ¿qué tiene que ver con el rito escocés? Tiene que ver en este aspecto. Porque fue un personaje bien interesante, un masón muy activo, y funda, junto con otros, el primer Supremo Consejo del Rito Escocés en Inglaterra. Él recibe los grados del Rito Escocés en Francia, del Supremo Consejo de Francia,
va a Inglaterra e impulsa un Supremo Consejo en Inglaterra, se crea el primer Supremo Consejo en Inglaterra, ¿no? Por allí por los años 1816, 1817 aproximadamente, y él ocupa ese lugar como secretario del Supremo Consejo. Él lo trae los rituales, él lo arma, él lo lleva, consigue las patentes, todo, pero no lo preside. No era inglés, hay que entenderlo también desde ese punto de vista, pero fue el secretario de este Supremo Consejo y su rol fue el de impulsar la fundación. Por lo tanto, podemos considerar, además de todas sus otras características, que Hipólito José da Costa, personaje nacido en Colonia del Sacramento y que podemos considerar sin lugar a dudas el primer masón nacido en nuestro territorio, históricamente, no tenemos otro masón nacido en nuestro territorio que haya sido en su vida masónica, haya nacido aquí, no hay otro más antiguo que él, cumplió un rol fundamental en la creación del Supremo Consejo del rito escocés antiguo aceptado del grado 33 en Inglaterra. Entonces, también, además de todas sus múltiples cosas, podemos considerarlo que es un personaje muy importante del rito escocés antiguo aceptado. Simplemente un apunte más antes de terminar, porque muchas veces en este mundo de hoy, que a veces se abre, que a veces intenta cerrarse, que vivimos una época muy particular, uno de los grandes desafíos que tenemos los masones actuales es el cosmopolitismo. Nosotros tenemos que ser universalistas, tenemos que ser cosmopolitas, tenemos que tener en cuenta esa diversidad del mundo y adaptarnos a ella y ayudar a adaptar a los demás. Y ese cosmopolitismo lo podemos ver con total claridad en la fundación del primer Supremo Consejo del mundo, y eso ha marcado el rito escocés a lo largo de su historia. Por eso que es el rito que más difusión tiene en el mundo hoy día. Y lo podemos ver en esto que decía recién. Hablaba de que habían dos franceses en ese primer Supremo Consejo creado en Estados Unidos. Pero no solamente eso. Voy a hacer una pequeña reseña. De ese Supremo Consejo, creado en Charleston, habían 3 que habían nacido en Inglaterra, 2 que eran irlandeses, 2 que eran de Nueva Inglaterra, es decir, de lo que hoy es Canadá, ¿no? 2 de las Antillas danesas, uno de Santo Domingo, que era de la Hogue, el yerno, el suegro de Grace Tilly, uno de Francia, Grace Tilly, y uno de Praga. O sea que venían de diferentes lugares y nacionalidades. Pero además, 3 eran de origen católico, 4 eran de origen protestantes, un episcopal, 2 presbiterianos, un congregacionista, y 5 eran de origen judío. O sea que claramente el cosmopolitismo, la diversidad y la unión de lo diferente en torno a ideales y valores comunes estaba presente ya en el primer Supremo Consejo que se creó en el mundo en 1801. Y esto ha marcado profundamente esa característica del rito escocés antiguo aceptado para que hoy sea el rito más difundido en todo el mundo. Elvio, hemos llegado al final del programa. Como usted dice, cada personaje da para un desarrollo mucho más amplio sobre sus características e influencias que han tenido en el rito escocés antiguo y aceptado y sobre cómo lo han impulsado a lo largo de toda la historia. Así que, bueno, no descartamos otra visita de parte suya para poder complementar y poder seguir desarrollando estos personajes que también, aparte de haber contribuido en el rito escocés antiguo aceptado, han tenido una participación en el progreso de la sociedad en su conjunto. Así que Elvio, gracias por su tiempo, esperamos reencontrarnos pronto. Gracias a ustedes por la gentileza de recibirme. Esperamos que nos acompañen en el próximo programa, el cual estaremos lanzando sobre el último domingo de agosto y en el cual prontamente recibirán el tema que vamos a estar desarrollando y tratando. Muchas gracias y que tengan todos muy buena jornada.